Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a esta transmisión en la cual nos hallamos reunidos para recibir la palabra de Dios. Les saluda el pastor Carlos Osorio de la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena y este es tu espacio, Comunidad Cristiana en Casa. Pero hoy vamos a tocar el tema de la fe en tiempos del coronavirus. Pero antes quisiera invitarte a que podamos orar juntos en familia, allí donde tú estás, puedas cerrar tus ojos y podamos decirle al Señor: Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Confiamos, Padre, que tú estás al control y comando de todas las situaciones que están ocurriendo. Permítenos recibir tu palabra en la mañana de hoy y que esta sea el alimento para nuestras vidas. Puedas guiarnos, Señor, en medio de este valle a un puerto seguro y encontrar en ti, Señor, las palabras de sabiduría, tener el entendimiento apropiado de lo que tú quieres hacer y de lo que tú estás haciendo en medio, Señor, de tu iglesia y de este mundo. Te damos gracias también, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos como cuerpo, a pesar de que físicamente no estamos, Señor. Hoy más que nunca, el ardor y la llama por Jesucristo están allí sobre nosotros. Te alabamos, Padre, te glorificamos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vivimos tiempos desafiantes. Hay mucha incertidumbre en nuestro ambiente. Son muchas las preguntas que pasan por nuestra cabeza. Y tenemos que en este momento llegar a concluir que Dios se está moviendo. El mundo jamás, este mundo moderno, jamás se había paralizado, pero de golpe se ha tenido que parar. Y la pregunta que surge es: ¿qué va a pasar? Ahora, en medio de esa parálisis del mundo, ha tenido que entender dos cosas muy fundamentales, primarias. Lo primero que fue cierto es que el hombre se dio cuenta que es frágil. Y lo segundo que ha ocurrido además es que no está al control de absolutamente nada. Y este es el motivo principal por la que la angustia toma lugar en el corazón del hombre y lo inquieta. Y esto no es desde ahora, esto se viene dando desde el Génesis en la creación. Ahora, mientras escribía estas notas y podía adelantar el mensaje, mi propio corazón batallaba en la mente con esta verdad y me decía a mí mismo: soy frágil y además no tengo el control. Y mi familia también es frágil y ella no tiene el control. Lo que me lleva a hacerte una pregunta en esta mañana, o una pregunta que debemos hacernos todos en esta mañana. ¿Es malo que nosotros seamos frágiles y no tengamos el control? Es decir, ¿esto en realidad es un problema? La respuesta la encontramos en la Biblia y quisiera ver lo que Jesús tiene por decirnos a este respecto, porque creo que en estos momentos más que nunca la iglesia y el creyente debe entender lo que Jesús tiene por decir en estos tiempos difíciles. Por eso quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 26, donde Jesús está hablando precisamente acerca del afán, de la ansiedad. Y Él va a utilizar una figura, una comparación. Así que dice la Biblia: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amados hermanos, Jesús está utilizando de referencia a las aves, estas criaturas bulliciosas que cantan y adornan nuestras mañanas cada vez que salimos, pero que con frecuencia pasan desapercibidas porque nosotros solemos ver solamente aquellas cosas que generan preocupación, aquellas cosas que son importantes para nosotros o urgentes. Por tanto, Jesús va a utilizar la expresión mirad las aves de los cielos. Y este mirad no es una contemplación pasiva, no. La palabra mirad nos está empujando de tal modo que nosotros activamente podamos poner nuestra vista y reflexionar. Es decir, es una contemplación reflexiva sobre un hecho, y en este caso las aves. Ahora, las aves son criaturas frágiles que no controlan su entorno y están expuestas a los elementos. Pero este no es el punto al cual el Señor quiere llegar, sino lo que dice después: ellas no recogen, no siembran, ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En otras palabras, amados, el punto de Jesús aquí es que criaturas frágiles, criaturas que están expuestas, son cuidadas por el Padre Celestial. En otro sentido, lo primero que quiero decirte en esta mañana es que el Padre Celestial tiene cuidado de ti porque Él está al control.
Decir que Dios está al control de nuestras vidas es decir que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y este es el punto esencial de lo que quiero hablar en la mañana de hoy como primera medida. Nuestro problema no es nuestra fragilidad, vulnerabilidad o la falta de control sobre aquellas situaciones que se nos presentan. El problema no es saber qué va a pasar mañana, nuestro problema no es resolver qué va a ocurrir en nuestra empresa, cómo vamos a hacer con el empleo, de qué manera vamos a continuar la vida. Ese no es nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema cuando somos creyentes es perder de vista que Dios tiene el control y que tiene cuidado de nosotros. Amados, fuimos hechos frágiles, fuimos hechos finitos, fuimos hechos que no tuviéramos el control porque, como lo dice la palabra, el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. De tal manera, amados, que nuestro mayor inconveniente hoy es perder de vista que sin importar la situación en la que estemos, Dios va a tener cuidado de nosotros. Ahora bien, aquí yo quisiera parar y hacer también una pregunta que suscita la mente de muchos creyentes hoy. ¿Cómo podemos nosotros, los nacidos de nuevo, afrontar estos tiempos de incertidumbre? Y lo primero que podríamos pensar es que tenemos que refugiarnos y resguardarnos y consolarnos unos a otros. Y yo quisiera tener mucho cuidado al respecto porque si bien estos son cosas muy ciertas, es igualmente cierto que un cristiano debe estar apercibido acerca de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Por eso mi recomendación en esta mañana sería revisar las Escrituras. ¿Qué tiene Jesús, qué tiene la palabra de Dios por decirnos a nosotros sobre el avance de la situación en estos tiempos? Así que vámonos a Mateo rápidamente, por favor, en su capítulo 24, versículos del 4 al 14. Y quiero leer para ustedes lo que está aquí, porque es una mirada hacia el futuro desde la perspectiva de Jesús. Los discípulos le preguntan a Jesús acerca de qué va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Y Jesús lo que hace es mostrar que Dios tiene un plan. Y además no solamente nos muestra ese plan, sino que nos da a grandes rasgos cuáles son los puntos en los que ese plan se va a desenvolver. Así que dice la palabra de Dios, versículo 4, respondiéndole a Jesús sobre cuáles serían las señales, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mas mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y hablará de pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amado, lo que acabamos de leer no es otra cosa que el plan de Dios. Así que a la pregunta, ¿cómo podemos enfrentarnos en estos tiempos? Lo primero que tenemos que entender, y ya lo hablamos, es que Dios está al control. Que eso traduce para los creyentes, para la iglesia, que Dios tiene cuidado de su iglesia en medio de estos tiempos. Pero lo segundo que un creyente debe entender es que el Señor tiene un plan. Y no solamente tiene un plan, sino que ese plan está siendo llevado y que las circunstancias que se están dando deberían ser para nosotros una manifestación en fe de que Dios está teniendo el control de todas las cosas. Tú y yo hoy día debemos estar apercibidos sobre lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es para tener confianza. Si tú y yo sabemos lo que el Padre está haciendo, podemos tener tranquilidad. Es decir, sabemos que alguien está llevando el timonel. Y lo segundo es porque al saber lo que Dios está haciendo, podemos darle confianza también a otros y al mismo tiempo alertar a quienes aún no tienen esta esperanza que no avergüenza, que es Cristo. Quiero resaltar 5 aspectos de la lectura que son vitales para nosotros hoy. Esos 5 elementos se hallan de manera progresiva y que nos va mostrando no solamente
qué es lo que Dios está haciendo, sino también cuál es el comportamiento que Dios espera de nosotros. El primer aspecto está en el versículo 4, cuando dice, nadie os engañe. Es importante que tú y yo entendamos que en estos tiempos debemos estar cimentados en la palabra de verdad. Nadie debe engañarte, nadie debe confundirte, nadie debe guiarte o hacerte correr hacia otra dirección. Tú y yo debemos permanecer firmes en la verdad como una casa que ha sido construida sobre la roca. Van a venir ríos, van a venir tormentas impetuosas, pero usted va a permanecer firme por la verdad del Maestro. Es vital. Las redes sociales en este tiempo van a estar lanzando verdades. Los medios de comunicación van a estar lanzando verdades, pero usted y yo caminamos en la verdad firme del Evangelio. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida. Lo segundo que quiero resaltar está en el versículo 2, dice, no os turbéis, mirad que no os turbéis. Ojo, oiréis rumores de guerra, mirad que nadie te turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces Dios no solamente nos está diciendo que no debemos ser engañados, sino que lo segundo que hace es que espera de nosotros un tipo de comportamiento. Y el comportamiento que espera de cada uno de nosotros es que no nos turbemos, es decir, que no perdamos la razón, que andemos con sabiduría, pero al mismo tiempo con sensatez. La turbación no es otra cosa que la pérdida de la perspectiva. ¿Cómo podemos tener entonces una perspectiva adecuada de lo que está ocurriendo? Volviendo a las Escrituras. Las Escrituras nos muestran el camino que Dios está trazando desde el Génesis hasta la consumación de sus tiempos. Entonces, si nosotros sabemos lo que está aconteciendo, vamos a poder tener tranquilidad. Mira lo que vemos cierra el versículo 6. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que nos lleva inmediatamente a nuestro punto 3, a la tercera cosa que está aquí, que se halla en el versículo 8. Dice, todo esto será principio de dolores. Amados hermanos, este no es el fin. La Biblia claramente nos advierte que hay una serie de señales que se dieron desde la primera venida de Jesús y que van a concluir con la segunda venida de Jesús. Y que estas señales incluyen pestes, incluyen pandemias, terremotos, huracanes, rumores de guerra. Todas estas cosas tienen que acontecer, pero la Biblia es clara en decir, esto tan solo es principio de dolores. El plan de Dios se manifestó desde la caída y sigue surgiendo y sigue caminando. Nosotros los creyentes de cada una de las grandes épocas en las que la humanidad ha estado inmersa, hemos estado predicando el mismo mensaje, y es que Dios ha dispuesto a su Hijo Jesucristo para que a través de Él todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna, y que además este mundo tiene fecha de expiración. La buena noticia es que aún hay esperanza para este mundo, toda vez que el fin no ha llegado. Pero sí estamos precipitándonos, y la Biblia lo que plantea es que es el principio de dolores. Lo cuarto que debemos tener presente nos lo advierte el versículo 12 cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, ojo, el amor de muchos se va a enfriar. Amados, mucha gente en este tiempo y los que vienen, que hacen parte de la asistencia regular de los centros cristianos, evangélicos, religiosos, van a empezar a desestimularse de la fe y algunos de ellos van a quedar rezagados en el camino. Esto va a ocurrir. A esto la Biblia le llama también apostasía. Es importante que nosotros entendamos el comportamiento de las señales del tiempo de Dios para que podamos estar tranquilos y seguros, porque si creemos en Dios, también estaremos confiados en que Él tiene un plan y que las cosas están pasando de acuerdo a su plan. Ahora, muy bien, eso de que el amor se va a enfriar es vital también para nosotros los creyentes en este momento que estamos atravesando. Es desafiante hoy día estar en nuestros hogares y vamos a necesitar de mucho amor para poder sortear esta situación. Ahora, el amor bíblico habla de que el amor es sufrido, es benigno, no es hartancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, sino que hace el bien. Y finalmente, el versículo 14 nos advierte lo siguiente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amado, lo que nosotros estamos viendo aquí es que Dios está reuniendo
a todo el número de sus escogidos a través de la predicación del evangelio. Y que el fin no va a llegar hasta que eso ocurra. Y es que todas las naciones les sea predicado este evangelio como un testimonio. Entonces vendrá el fin. Estas son las cosas que nos permiten tener la tranquilidad y poder decir con confianza que esto va a pasar. Esta situación particular que estamos viviendo va a pasar. También podemos decir con confianza que no será la única vez que pasen estas cosas y que cada día más vamos a ir precipitándonos a la consumación de los tiempos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento y reacción en medio de estos tiempos? Número 1, confiar en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y número 2, conocer el plan que Dios ha trazado, que nos lo ha dejado en la Biblia, lo suficientemente claro como para que nosotros podamos descansar en Él y al mismo tiempo hacer la tarea. Lo que me lleva a mi tercer y último punto en la mañana de hoy. Dios está sacudiendo nuestras vidas, amados, para que usted y yo llevemos mucho fruto. Tú y yo estamos siendo zarandeados en el Señor y por el Señor para ser despertados a un avivamiento espiritual. ¿Y por qué digo esto y lo puedo decir? Amados, la iglesia jamás ha sido metida en tribulaciones como un castigo, sino que la iglesia vive tribulaciones y Dios permite las tribulaciones en la iglesia como un medio de gracia para Él lograr sus objetivos, es decir, para poder desarrollar su gran plan. Es decir, que en medio de toda esta situación Dios está obrando para bien, porque así lo dice la palabra en Romanos. Para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y quisiera que usted pudiera ver conmigo cómo hay evidencia en las Escrituras acerca de esto. Porque uno mira, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, que en el primer capítulo y el segundo capítulo encontramos que la iglesia crecía, que repartían el pan en las casas, que Dios les daba gracia y buena opinión para con todo el pueblo, que tenían todas las cosas en común y que en medio de eso estaban cómodos. Es decir, toda esta descripción nos habla de una iglesia que crece, pero que se acomodó a las circunstancias y olvidó de tajo una orden que le había sido recibida, y es que ellos tenían la orden de ir a todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa era la orden. Pero una iglesia que está cómoda es una iglesia que no se multiplica, no sale. Así que en capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles notamos que ocurre un parteaguas. Y es que con la muerte de Esteban algo se quebró. Y es que se levantó una gran persecución. Y tuvieron que salir esparcidos para guardar sus vidas. Y el mundo ya no era Jerusalén. Para la iglesia hasta ese momento todo el mundo se reducía a su pequeño entorno, a su pequeña burbuja en la que había estado. Ahora, a causa de esta gran tribulación que vino sobre la iglesia, de esta gran persecución, la misma tuvo que huir, dispersarse. Y cuando salieron, en el capítulo 8, nos muestra que esa gran persecución llevó a que la iglesia saliera y multiplicaran el evangelio, y fue lo que permitió que el evangelio pudiese esparcirse por todo el mundo hasta ahora, hasta hoy. Hoy vemos cómo la iglesia en medio de estos tiempos posmodernos se ha acomodado, y la misión sigue siendo tan real como lo eran en los tiempos apostólicos, sigue siendo tan real hoy. Debemos predicar este evangelio a toda nación, a toda criatura, para que el número de los escogidos pueda llegar a reunirse en Cristo, y de esta manera entonces vendrá el fin. Y eso es lo que Dios está haciendo. Una situación como esta, normal, atípica, que yo estoy predicándole a una cámara, no en mi iglesia, sino en mi cuarto, pero predicando el evangelio, es la muestra fehaciente de que Dios sigue teniendo el control y está llevando las situaciones por el buen camino que Él ha trazado. Amado hermano, para concluir, en la mañana de hoy yo quiero que usted pueda tener confianza en su corazón. Sin embargo, también es mi deseo que usted pueda despertar. Este tercer punto apunta a que nosotros tenemos que ser zarandeados, porque algunos de nosotros hemos olvidado nuestro compromiso con Cristo. Algunos de nosotros hemos olvidado que de la manera en la que le recibimos debemos andar. Quizás muchos de nosotros hemos estado entretenidos, jugueteando con las cosas de este mundo, dejando de lado que hay una única realidad, recordando quizás que las cosas de este mundo son pasajeras y Dios de tajo tuvo que llamarnos y decir: amada iglesia,
yo quiero que tú sigas caminando en mi presencia y quiero santificarte y quiero que hagas mi obra. Y a veces cuando Dios susurra y habla de múltiples maneras y el cuerpo, el ser no escucha, Dios va a utilizar el dolor, va a utilizar el quebranto, va a utilizar la tribulación para mover a sus hijos, porque todo aquel que Él se recibe como hijo, a ese también disciplina. Así que, amados, este también es un tiempo para la iglesia de suma reflexión, para poner en perspectiva todo lo que está ocurriendo y cuáles son mis compromisos en el Señor. Quiero bendecirte, quiero finalizar bendiciendo tu casa, tu familia. Quiero que tú puedas decirle a tus hijos como me ha tocado a mí. Mi hijo pregunta, ¿por qué está pasando estas cosas? Él también tiene dudas y este es el momento en que cada sacerdote en hogar, madre, padre, tíos, primos, abuelos que tienen la visión del plan de Dios, lo comuniquemos. Hay familiares que no entienden por qué está pasando esto. Está la pregunta latente siempre, ¿por qué? ¿Dónde está Dios cuando suceden estas cosas o cosas malas ocurren? Y el mundo tiene que entender que buena parte de las cosas que ocurren es por la justa retribución de su extravío. Muchas de las cosas que están pasando tienen que ver por el pecado y la desviación que el hombre ha tenido en su corazón. Pero el pueblo de Dios tiene que entender que estas cosas no se han salido del control, que el plan de Dios sigue caminando y avanzando, que nos precipitamos a la venida de Cristo, pero que estos tan solo son principios de dolores, que esto debería llevarnos a tener una comunión más íntima con el Señor, a predicar con más ímpetu el Evangelio, a poder entender que el mundo está perdido cuando no tiene a su mano todas las cosas que controla y que su fragilidad debería llevarle a entender que necesita organizarse con Dios. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacer un cambio y una diferencia. Hoy la iglesia tiene la gran oportunidad de ser relevante en un mundo que está disperso, un mundo que está dolido, un mundo que está angustiado, que no tiene un futuro próximo. Amados, preservemos la unidad de la iglesia. Mantengámonos hoy más que nunca unidos en torno a Jesús y su palabra. La iglesia comunidad cristiana, hoy unida como un solo hombre, podemos traer a memoria aquel cántico que cantaron nuestros padres de la iglesia, aquel gran himno que dice: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que en esta semana que viene usted pueda estar lleno de gozo, entendiendo que su ciudadanía no es de esta tierra, que Dios tiene el control de todas las cosas y hay un perfecto plan que está obrando de manera tal que podamos tener confianza. Y recuerde que es nuestro tiempo para marcar la diferencia y que lo mejor está por venir, porque nosotros sabemos que Cristo es el que enjugará toda lágrima y en Él estamos completos y seguros. Un abrazo desde la distancia, amada iglesia. Dios les bendiga a todos y que su corazón siempre esté abierto, dispuesto a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Les animo a seguirnos por nuestra página web de www.iccc3vcc.tg.com, que es Comunidad Cristiana de Cartagena. Ahí usted va a encontrar los devocionales, el versículo del día, los retos que vamos a estar haciéndonos entre semanas y también por nuestra sala virtual de chat donde vamos a estar colocando los anuncios principales durante todo este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos estaremos viendo muy pronto.